Lucas capítulo 13. Creo que 13, 1.3. Va a caer muy bien, ¿verdad?, en la línea del estudio que queremos hacer del libro de Hebreos. Porque yo sigo con el asunto del santuario, ¿verdad?, en diferentes contextos. Yo quiero seguir allí. Lucas capítulo 13. 1.3. Escuchen bien lo que dice allí. Oramos y lo leemos. 1.3. Padre querido, háblanos y que tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra y a entender que ponerle atención a Jesús, a ti, es más que solamente ser religioso. Es un asunto de entrega completa de nuestra vida y de obediencia a tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13, versículo 1 en adelante. 1.3, versículo 1 en adelante. De Lucas. Dije Lucas, ¿verdad? Perfecto. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis, una pregunta, ¿verdad? ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás Galileos? Preguntó Jesús. Y él mismo dio la respuesta. Os digo que dice, que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Pregunta: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo que no. Antes, sino que Arrepentís. todos pereceréis igualmente. Y note algo que es interesante. Jesús aquí está hablando de qué? De dos tragedias, de dos problemas. Uno, causado por Pilatos cuando sacrificó a un grupo de saduceos, y otro cuando le cayó una torre encima. Se da el cuadro de que los que no sufrieron la tragedia se sintieron más santos que los demás. ¿Sí o no? Aprovecho para decirle, en este mes he escuchado mucha gente hablar de la tragedia diciendo razones que ellos creen por las cuales le ocurrió. Que son idólatras, en México que son muy idólatras, en Puerto Rico que no sé qué dice, etcétera, etcétera, etcétera. La gente siempre quiere justificar el por qué a ellos no le caen los problemas y a otros sí. ¿Sí o no? Pasó el mismo cuadro aquí. Y cuando lo leí pensé en eso, me hice la pregunta que quiero hacerle a ustedes: ¿por qué no nos pasa a nosotros? ¿Verdad? Y a nosotros Jesús nos hace la misma pregunta. ¿Ustedes creen que porque allá causó terremoto y mató tanto, si ustedes no se arrepienten, no les va a ocurrir igual que a ellos? Les va a ocurrir igual. Como quiera van a morir. Que hay que estar preparado. ¿Está entendiendo? Si usted cree que porque usted no estuvo en el ciclón y ayer usted tiene todo aquí tranquilo y no le pasó nada, si no se arrepiente, como quiera va a morir, igual que aquellos que murieron. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús con eso? Está dándole importancia a lo que realmente tiene. Para Jesús lo que más importancia tiene no es cuánto tragedia usted se libró o pasa por ella, sino si realmente Dios le ha perdonado sus pecados para que no encuentre destrucción final, que viene seguro para el que no encuentra perdón. Entonces eso dice, sí, podemos celebrar que nosotros no pasamos por tragedias, pero cuidado de pensar que no la pasamos porque estamos como bien, porque como quiera, si no te arrepientes de tus pecados, vas a morir igual que ellos murieron. Señor. ¿Sí o no? Señor. Se note bien. La esencia entonces, ¿cuál es? Arrepentido. Que la peor tragedia que el hombre puede estar pasando es vivir en pecado y no encontrar perdón en Jesucristo.
Gloria a Dios. Les pregunto, ¿hay gente que pasa por tragedia que muere salvo? Sí. ¿Sí o no? Sí, la tragedia no implica que ganara, perdiera su salvación. Es entregarse a Jesucristo y serle fiel lo que hace la diferencia. Se escuche, la peor tragedia, ¿cuál es? No encontrar perdón en Cristo, no confesar y arrepentirse de los pecados. Con razón Santiago dice, hey, el que esté en pecado, que su risa y su gozo se le convierte en lloro, porque no tiene nada de qué gozarse, ni que celebrar. No hay nada que celebrar ni gozarse, porque Dios me libró de una tragedia si yo estoy en pecado. Que como quiera, si no me entrego a Dios y me arrepiento, va a ocurrir como quiera la destrucción para mi vida. Viene como quiera. O si tal vez usted está tranquilo en su casa, usted tiene agua, tiene que comer, no está igual que los hermanos lamentablemente en Puerto Rico, pero mi querido amigo, posiblemente allí hay alguien que ya Dios le perdonó sus pecados y se libró de la peor tragedia, usted todavía no lo ha hecho. ¿Sí o no? Sí, Señor. El enemigo nos ha hecho pensar, ¿verdad?, que mientras no pasamos por tragedia en el mundo y estamos tranquilos, todo está bien. Cuando no está todo bien, si yo no he entregado mi vida a Cristo y Dios no me ha perdonado de mis pecados. El problema está en que nosotros no hacemos de ese problema la real tragedia como lo es. Por eso, Lucas 13 termina de esta manera y es lo que me ayuda a atarlo, lo que uso para atar el estudio de Hebreos 12. Lucas 13 dice algo interesante, versículo 22. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Sí, Señor. Amén. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras se encaminaba a Jerusalén, y alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál fue la pregunta? Son pocos los que se salvan. Pregunta de vía negativa. Vía positiva hubiese sido: son muchos los que se salvan, pero la pregunta fue negativa. Son pocos y no hay tiempo. Por leer el contexto del capítulo 13, Jesús está hablando de que mucha gente, por no arrepentirse a tiempo, va a encontrar perdición. Y nota lo que dice el texto. Jesús le dijo, 24: esforzaos a entrar por la puerta que, porque os digo que ancho es el camino. No, eso fue lo que dijo Mateo 7. Le llama la atención para que lo lea, no asuma lo que dice, porque aquí habla de algo, dice algo diferente. En Mateo 7 dijo: esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque ancho el camino que lleva a perdición. Pero aquí contó algo diferente. ¿Qué dice ahora aquí? Esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y ¿qué? Y no podrán. Wow. ¿Cuánto dice? Muchos procurarán entrar. ¿Por qué puerta? La puerta de la salvación. Pero no van a poder entrar. ¿Por qué no? Él da la respuesta, no hay que inventársela. Porque no te han preparado. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado, ¿qué dice? Y estando fuera, empecéis a llorar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces dice: comenzaron a ¿qué? A decirle: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no, ¿qué? ¿Por qué dice Jesús que muchos procurarán buscar la salvación y no la encuentran? ¿Por qué no? Porque no te arrepintieron. Sí, no se arrepintieron, pero hay un punto específico: más que arrepentirse, no lo hicieron a tiempo. ¿Llegaron qué? Tarde. Señor. Cuando la puerta ya estaba como cerrada. Y note bien que el texto implica que lo mismo que vamos a ver en Hebreos 12, implica que Dios tiene una meta
¿Sí o no? Y que esa meta, desde el punto de vista de Dios, tiene un inicio y un fin. ¿Sí o no? Señor. ¿Cuándo comenzó la meta de Dios? ¿Y cuál es? ¿Cuál es la meta? Salvación y vida eterna. ¿Cuándo comenzó esa meta? Dios comenzó a planificar esa meta, ¿dónde? Antes de la fundación del mundo, y comenzó a ponerlo en práctica en Génesis. Y sabemos cuándo, pero no sabemos, comienza, pero no cuándo termina. Sabemos cómo termina la meta de Dios, pero no sabemos cuándo. Por eso el texto dice aquí que hay que procurar entrar, que esforzados a entrar, porque muchos procuran entrar, pero no lo hacen. Hay algo que podía ser contradicción aquí. Porque si yo me esfuerzo a entrar, es lo que está invitando a hacer, ¿sí o no? ¿Cómo que muchos procuraron, pero no pudieron entrar? Porque se esforzaron o procuraron hacerlo como cuando ya Dios había terminado su plan y había alcanzado la meta de darle vida eterna al que permaneció en Cristo. Después que ese plan de Dios termine y complete su meta, nadie encontrará a un Salvador que le perdone sus pecados. ¿Cuándo se termina esa meta? ¿Cuándo? Se termina pronto, no sabemos, pero hay algo más, mi querido amigo. Se determina cuando usted ya no tenga más la oportunidad de decidir. Y eso puede ocurrir con la muerte. Sí, Señor. ¿Y cuándo uno se va a morir? Pastor, esa pregunta es tonta, pero no deja de ser interesante. ¿Cuándo se va a morir usted y cuándo me muero yo? No sabemos, pudo haber sido hoy. Señor, así mismo. Se nótese que el texto es algo interesante, porque Hebreos 12 habla del mismo esfuerzo de entrar por esa puerta o de permanecer en esa puerta, y lo pone de una forma diferente. Hay un patrón aquí interesante, y Hebreos 12 usa el mismo patrón de la meta de Dios, ¿verdad? Y en otras palabras lo dice diferente, nos llama a esforzarnos y a luchar, ¿verdad? La carrera que tenemos, de estar firme en ella hasta que Dios cumpla con su meta de darnos vida eterna. Porque, repito, Dios tiene una meta y esa meta le puso un límite de tiempo. Con razón la Biblia enseña que el diablo anda como un león buscando a quien devorar, sabiendo que le queda poco tiempo, porque aunque él tampoco sabe cuándo termina la meta de Dios, él sabe con seguridad que Dios la va a terminar. Y él sabe que va a haber gente como la que Jesús recitó aquí, que va a encontrar la salvación, la va a buscar tarde. Y no encontrará. Lo impresionante de Lucas 13 es que Jesús está hablando de gente que reclamó ser religioso. ¿Lo notó? Es lo que a mí me llama la atención, porque si fueran gente que no fueran religiosas, que están en el mundo, nunca buscan de Dios, nunca leen una Biblia, o se puede entender que tal vez no conocían, le llegaron tarde, pero gente que se sentó a escuchar a Jesús, que comió con él. Se pone seria, ¿verdad? Porque puede ser entonces, eso implica que usted o yo estemos sentados aquí, yo predicando, usted sentado escuchando, sin saber, creyendo que ya llegamos y que estamos en la puerta, cuando todavía Dios que realmente no nos ha recibido como quiere, porque no nos hemos entregado completamente. Señor, Señor, así mismo es. Habrá personas que le reclamarán a Jesucristo: Señor, pero yo todos los sábados me sentaba en la iglesia, te escuché enseñar la Biblia, nosotros hablamos de ti, predicamos el Evangelio. Jesús dijo: bueno, tú lo hiciste, pero yo a ti no te conozco. ¿Por qué? Porque sigue enfatizando el hecho de que la entrega a Jesucristo tiene que ser completa, y yo tengo que abandonar el pecado. Amén.
El que vive en pecado no se ha entregado a Dios completamente. Cree que está en la puerta, pero todavía ni siquiera el primer toque ha dado. Por eso usted ve que Hebreos 12, donde fue la lectura bíblica, dice algo interesante y hace un patrón que a mí me llama la atención. Entonces, 12, versículo 1 en adelante. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Dice, ¿qué dice? despojémonos de todo peso y del pecado. Despojémonos de todo qué? Peso del pecado. Y noten que dice que el pecado pesa. ¿Sí o no? que nos asedia. No quiero que le pase por encima. Nos asedia. Dice que el texto dice que el pecado hace dos cosas. Pesa y nos persigue, nos acecha, nos asedia. Señor, Y implica un problema ahora. ¿Por qué? Porque él dice que tenemos una gran nube de testigos, ¿verdad? Despojémonos del pecado, del peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que, Que tenemos por delante. puesto los ojos en quién, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo fue delante de él, sufrió y menospreciado el oprobio, y se sentó donde dice. Y note algo, vamos a analizar algo en el contexto de Lucas 13, algo interesante con estos versículos. Les pregunto, cuando alguien emprende una carrera, ¿tiene inicio? ¿Tiene fin? Sí. ¿Hay una meta? Sí. Y Pablo está diciendo que la vida cristiana es que como una carrera. ¿Como una qué? Una carrera que tiene una meta. ¿Cuál es la meta otra vez? Despojémonos del Vida peso y del eterna. pecado. Vida eterna. Señor. Y Pablo dice, hey, si tú vas a correr en la carrera de la vida para encontrar vida eterna, tú tienes que hacer una cosa. Como el pecado pesa y te persigue, tú tienes que quitarte el peso para correr bien. Amén. Señor. El pecado es un peso que te va a evitar correr bien en la carrera para alcanzar la meta de la que salvación. Con el pecado encima que pesa, tú no llegas, no vas a llegar. Tienes que quitártelo para correr bien. Amén. Señor. Y añade que aparte de que nos pesa en la carrera, ¿qué dice? Nos persigue, nos cae atrás. Señor, nos asedia. Le hago una pregunta, enseña la Biblia que no importa donde usted se meta, su pecado lo persigue. Señor. ¿Enseña eso la Biblia? Señor. David dijo, Señor, yo no tengo para dónde correr, no hay sitio donde meterme, abajo ya me meto abajo y allá tú me encuentras. Y Pablo, que fue el que escribió el libro de Hebreos, aunque teológicamente algunos dicen que no, Pablo hace un patrón interesante que yo quiero que noten. Aparte de decirnos qué tenemos que hacer, nos dice cómo tenemos que hacerlo. Porque el texto dice que la forma de despojarnos del pecado que pesa es que mirando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe que necesitamos para confiar en que Dios me perdona y me quita el peso del pecado solamente se consigue mirando a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que note algo. Hay un patrón aquí que se repite en 1 Corintios 9 y 10. No lo busquemos todavía, que lo vamos a buscar. El patrón es este, el contexto es interesante. Y el versículo 1 del 12 comienza apuntando al contexto de cuándo comienza realmente Pablo a hablar de la carrera y la firmeza para alcanzar la meta. Porque el texto comienza como que, por tanto, nosotros también.
Y el texto implica que Pablo viene hablando de esa situación desde atrás. Y el contexto comienza realmente en el capítulo 9 y 10, pero yo quiero leer el 10. No voy a leer el 9 porque no hay tiempo. El 10. Escucha bien. Capítulo 10. Versículo 19 en adelante del libro de Hebreos. Comienza Pablo con el contexto realmente de lo que está diciendo. Amén. El capítulo 10 es una continuación del 9 que viene hablando del sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. ¿Sí o no? Lo que nadie lo sabe, lo que consideramos santuario sabe que el capítulo 9 habla de la obra de Cristo para perdonar y limpiar nuestros pecados, no solamente en la tierra, sino en el santuario celestial. Y el capítulo 10 es la continuación de eso. Y cuando llegamos al versículo 19, Pablo dice lo siguiente. Así que, hermanos, tenemos libertad ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y Pablo dice, hey, ya tenemos que una manera de entrar donde está Dios. ¿A través de quién dice? De la sangre de Jesucristo. Le hago una pregunta. ¿Por qué la sangre es importante para entrar? Porque la sangre es lo que nos quita el peso del pecado, nos limpia para poder entrar a Dios. ¿Sí o no? Así que cuando Pablo nos dice en el capítulo 12, despojados de todo peso del pecado, lo que nos está diciendo que es, ustedes tienen que aceptar a Cristo, que Él le limpie sus pecados y entrar con Él. ¿Dónde Él está? ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Qué está haciendo allí? Purificando. Intercediendo por los pecados. Por eso Él dice lo siguiente, 21. También tenemos un gran ¿qué? Sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, dice, pues con corazón ¿qué? En plena certidumbre. ¿Qué palabra usaríamos en sinónimo de certidumbre? Seguridad. Verá, no incertidumbre, es certidumbre que le está hablando. Seguridad, certeza. Y él dice que la certeza se encuentra ¿dónde? En la fe. ¿En cuál fe? En la que cree que Jesucristo está en el cielo, intercede por nosotros y que por Él, si entregamos nuestra vida a Él y Él nos perdona nuestros pecados, podemos estar con Él allí. Entonces tú tienes que estar seguro por la fe, tener seguridad de que es así. Dios te puede quitar el peso del pecado si tú crees en Jesucristo. Se dice entonces esto. Por eso dice el texto, cuando termina el 22, después que habla de la certidumbre de fe, purificados los corazones de mala ¿qué? Conciencia, lavados los cuerpos con qué? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión o la carrera o la vida de nuestra ¿qué? Esperanza. Porque fiel es el que, ¿cuál fue la promesa? Alcanzar la meta de ¿qué? De tener vida eterna en Cristo. Dice entonces el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. ¿A qué? ¿Cuánto veis que aquel día se acerca? Si ustedes, para ahorrar el tiempo, entonces termina el capítulo 10 diciendo lo siguiente. Versículo 35 del 10. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran que. Oh, está hablando de que no podemos perder la confianza en quién, en Jesucristo, porque eso cumple con la meta, la recompensa. ¿Cuál es? Vida eterna. Se dice el texto que tiene que grande recompensa, pues es necesario la paciencia o la firmeza para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis que está claro, ¿verdad? Que es necesario, dice él, que mantengamos firmes en nuestra carrera, en nuestros caminos hacia alcanzar la meta, porque si nos mantenemos firmes, la meta se va a lograr. Dice él.
Por eso dice el texto, termina hablando de la venida de Cristo. Porque aún un poco dice, y el que ha de venir vendrá, y no que no tardará. Mas el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Pero si retrocedes, te echas atrás en el camino, en la carrera, no que agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? No somos los que se rinden en el camino, en la carrera, para no que alcanzar la meta y tener perdición, dice él, sino de los que tienen que fe. ¿Para qué? Preservación del alma. Por eso usted ve que Pablo entonces, el capítulo que sigue, comienza a dar ejemplo de personas que fueron firmes en esa fe, creyendo que el plan de salvación tenía un fin para alcanzar la meta de vida eterna. Y menciona a individuos que vivieron confiados y firmes en esa fe y alcanzaron morir con la firmeza y listos para esperar que Cristo vuelva. Amén. Amén. Capítulo 11 tiene un contexto. Pablo lo que está dando es ejemplo de cómo en nuestra carrera con la fe podemos mantenernos firmes hasta que todo termine y alcancemos la meta de salvación. Y usted ve entonces que en capítulo 11 comienza a mencionar nombres de diferentes personas. Y el capítulo 11 termina de esta siguiente manera. ¿Lo leemos? Señor, termina la... Versículo 35 en adelante. Les pregunto, el capítulo 11 habla de la historia del pueblo de Israel. Sí, lo que lo hace es hablando de individuos que vivieron ese tiempo y que hicieron, pero está hablando de la historia del pueblo de Israel y cómo hubo gente dentro del pueblo de Dios en el pasado que se mantuvo firme en la fe en Cristo y pudieron alcanzar salvación. Yo no sé cómo hay gente que piensa que la única salvación por fe y gracia es después de la muerte de Cristo. Mi querido amigo, en el Antiguo Testamento también enseña que la salvación es por fe y gracia en Cristo. La gracia no comenzó cuando Cristo murió en la cruz, comenzó cuando Dios le dio el plan de salvación a Adán y Eva. Siempre ha sido por fe y por gracia. Amén. Por eso usted ve que el texto termina diciendo, el 32 de Hebreos. ¿Y qué más digo? 32 de Hebreos. ¿Qué más digo? El tiempo me falta para hablar de que de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe. ¿Quiénes dicen? ¿Cómo dicen? Todos ellos por fe. Antes de que Cristo muriera, por fe. ¿Ellos qué hicieron? Leemos lo que hicieron. Dice el texto. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y hubo mujeres que recobraron con vida a su muerto, hasta resurrección hubo. ¿Verdad? Pero otros fueron atormentados, lea con cuidado, no aceptando el sacrificio, ¿verdad? No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. A Isaías lo mocharon en dos con una sierra y no eléctrica, a mano. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Qué más dice el texto? Verá, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiosos, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la que recibió lo prometido, no lo alcanzaron todavía. ¿Por qué no? Porque Dios tenía reservado algo mejor para ellos. No es lo que dice el texto, no era para ellos lo que tenía guardado. ¿Para quién era? Para nosotros. Para que no fueran ellos perfeccionados, aparte de quién.
Oh, el texto entonces termina el contexto del versículo 1 del capítulo 12 diciendo que lo que hace Pablo es, como tenemos que estar firmes con Cristo en el santuario celestial, tenemos que estar firmes en la fe. Hubo individuos que lo hicieron y pasaron por muchas diferencias. A la gente le encanta leer Hebreos 11 del 1 al 30. Oh sí, porque habla de todo lo positivo que pasaron. Abraham, Moisés, pero cuando termina el capítulo habla de lo negativo y de las persecuciones, la muerte, el hambre, las tragedias que pasaron por ser firme ¿dónde? Y el texto termina diciendo que ninguno de ellos desmayaron y se descansaron en la carrera que tenían de alcanzar la meta, a pesar de todo lo que le ocurría. ¿Por qué? Porque mantenían sus ojos puestos en ¿quién? Porque si tenían fe, y Jesús es el autor de la fe, entonces ellos conocieron a Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. Pues usted ve que Pablo entonces dice, hey, el capítulo 12, por tanto, nosotros teniendo alrededor tan grande nube de testigos, no que dice, hagamos lo que ellos hicieron. ¿Quiénes son los testigos? Yo no sé dónde sacó la gente que eran los ángeles. La Biblia no enseña eso por ningún sitio. Los testigos aquí no son ángeles porque ellos no tienen que estar firmes en fe para salvación, porque ellos no la necesitan. Y el hermano White dice, el libro se dice, hablando de Hebreos 12, que los testigos son los del capítulo 11. ¿Por qué? Porque lo que Pablo quiere es usarlo a ellos como testimonio de que nosotros, a pesar de lo que pasa en el mundo, las tragedias, podemos, si ponemos los ojos en Cristo, permanecer firmes hasta que Él decida cumplir con la meta y terminar con ella. Amén. Señor. Por eso usted ve que el texto dice que continúa el mismo argumento del capítulo 10. Teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de ¿qué? Todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Se acuerdan con el tiempo que dijo? Paciencia en la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, haciendo lo mismo que hicieron los testigos, poniendo los ojos en ¿quién? El autor y consumador de la fe de los hombres que leemos en ese capítulo, que yo no sé por qué, quién fue que dijo que el capítulo habla de los superhéroes de la fe, mi querido amigo. En este negocio no hay ningún superhéroe, está hablando de Jesucristo, que le dio a ellos la fe que tenían que tener. Aquí no hay ningún superhéroe. Nunca ha habido superhéroes. Hay gente que se cree que son superhéroes, se creen más santos que todo lo demás. Mi querido amigo, aquí no hay superhéroes. El único es Jesucristo. Que Pablo está enseñando que por ellos mirar los ojos en Él fue que hicieron lo que hicieron. Sin Él no hubiesen podido hacerlo. Y usted ve que aunque algunos lo mataron, no desmayaron en su carrera hasta alcanzar la meta. Y murieron sin alcanzarla, porque Dios en su plan de dar esa meta al hombre decidió que nos la va a dar a nosotros juntamente con ellos. Amén, amén. Usted se va a levantar con Cristo. Si Cristo viene, estamos vivos todavía. Usted va a ir al cielo con Moisés, con nosotros que ya está arriba, con Abraham. Usted va a ir al cielo con Abraham. Usted va a ir al cielo con Jacob. Usted va a ir al cielo con Isaac. Usted va a ir al cielo con José. Ellos no están arriba primero que usted. Dios decidió que todos subimos juntos. ¿Por qué? Porque la experiencia del que suba va a ser igual para todo el mundo. Ellos primero y nosotros después. Pero tenemos que tener la misma fe, hacer lo que ellos mismos hicieron y despojarnos del pecado como ellos lo hicieron. Amén. Ese es el contexto. Por eso entonces dice lo siguiente, y pone a Jesucristo como el mayor ejemplo de la firmeza. ¿Lo leemos? Versículo dice, el versículo 2. Permanecemos delante de Dios por la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador, el cual por gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Cristo antes de morir? Alcanzar la meta. ¿Cuál era la meta? Darle salvación al que cree en Él. Por esa meta, dice Dios, Jesús se mantuvo firme hasta morir en la cruz y no desmayó. Lo leemos, lo dice. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta que es el argumento que mientras tú corres en el camino con todo lo que ocurre te acuerdes de que hay un hombre en el cielo que intercede por ti y que si tú te mantienes mirándolo a él en el cielo, él te va a dar una fe que a pesar de lo que pase, él va a lograr la meta en tu vida y te va a dar vida eterna. Pero para eso, dice Pablo, tú tienes que hacer una parte. ¿Cuál es la parte? Y con ella termino. ¿Cuál es la parte? Pablo, siguiendo la misma secuencia, hizo el mismo argumento en 1 Corintios 9. Lo buscamos. Entramos a la última parte del tema de hoy. Pablo hizo el mismo patrón en cuanto a la carrera de la salvación se refiere. Amén, amén. Y usted va, versículo 24, el capítulo 9, y usted va a notar que eso es el mismo patrón. ¿Cuál fue el 9? ¿Cuál es el patrón? Permanecer firmes en la fe en Cristo, en la carrera que tenemos por delante. Relata la historia de Israel, ahora lo hace de otro punto de vista y termina diciéndonos que si nosotros tenemos que estar firmes, creemos que estar firmes, tenemos que velar de no caer. Amén. ¿Los leemos? 1 Corintios 9, 24. Amén. Versículo 24 del 1 Corintios 9. Les invito a que lean todo el capítulo, no hay tiempo. Dice el texto. Estoy leyendo cómo él termina el capítulo para que veamos el patrón que él sigue en hebreo también. Pregunta él: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Cuántos corren? ¿Pero cuántos llevan el premio? Usted va a notar que Pablo habla de que el cristianismo no es igual. Esta carrera del cristiano no es para que alguno gane. Aquí no hay que competir con nadie, como algunos creen que hay que hacerlo. Aquí la carrera es que es mi carrera, yo no tengo que competir con nadie. Si tú quieres llegar primero, llega, pero yo llegaré. Aquí no es que llegar primero que alguien, porque si tú llegas yo no puedo llegar, como algunos piensan, no es así. Lo importante es llegar a tiempo. Lo importante es llegar a tiempo. ¿Qué está diciendo? Entonces lo leo, escucha bien, seguimos leyendo. Dice, correr de la tal manera que lo que, eso es lo importante, dice. Hey, lo importante es que tú corras para obtener la meta de encontrar vida eterna, pero acuérdate, esa meta tiene un límite. Tú no vas a poder correr toda tu vida. Hay gente que está corriendo, cree que va a correr toda su vida y que Dios tiene tanta paciencia para que ellos se desvíen de la carrera. Dios lo va a entrar otra vez y lo va a salvar. Hay gente que se va a desviar y no va a entrar a tiempo a la carrera otra vez. Lo leímos en Lucas, ¿sí o no? Llegaron tarde porque malinterpretaron la misericordia y el amor de Dios. La carrera no es ser religioso, ir a la iglesia de vez en cuando. La carrera es entregarle la vida a Cristo, que Él nos dé la fe y que nos quite el pecado y nosotros luchar contra la desobediencia a Dios. Si usted no se hace esfuerzo para serle fiel a Dios y luchar en contra de esos malos hábitos que usted tiene, de sus pecados, usted no está corriendo, usted todavía está fuera de la carrera. Porque la carrera implica es la lucha que tengo yo contra mí mismo para serle fiel a Dios. Si yo no entro en esa lucha, yo no entré a correr. Por eso dice que lucha de tal manera que corre de tal manera que lo alcances. Todo aquel que lucha, de todo sé que, oiga bien, todo aquel que lucha, de todo que, ¿por qué? Porque se está quitando lo que le puede impedir correr. Fue el mismo término que usó en Hebreos, de otra palabra, quítate el peso del pecado, porque si pesa no va a poder salir corriendo. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad,
para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona que, o si ellos para ganar trofeo en el mundo se preparan, se entrenan, se ponen livianos, se quitan todo lo que les pesa, ¿qué seremos nosotros que vamos a alcanzar vida eterna? Amén. Hay gente que cree que la va a alcanzar sin luchar, sin correr y sin quitarse el peso de encima. Mi querido amigo, no. Eso dijo, toma tu cruz y sígueme. Amén. Señor. ¿Qué dice el texto? Pero el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, ¿cómo qué? No como a la aventura. ¿De qué dice? De esta manera peleo, no como quien golpea qué. Wow. ¿Cómo que pelear para golpear al aire? ¿Cómo que correr por aventura? Hay gente que está en este negocio simplemente por emoción y porque le gusta, pero realmente no está corriendo. Exacto. Y quiere vivir todavía en sus pecados, pensando que la carrera será para toda la vida. No, hay un límite. No, hay que quitarse el pecado de encima para alcanzar la meta. Amén. Usted dice, hay gente que está como que da trompón al aire. ¿Usted le puede dar trompadas al aire? Lo que está perdiendo el tiempo. Y le voy a decir algo, mi querido amigo, escuche bien para que no lo malinterprete, óigame. En el plan de salvación, Dios quiere que alcancemos ¿qué? La meta. Si usted no alcanzó la meta, usted perdió su tiempo. Si usted no logró la meta, usted perdió su tiempo. Está como aquel que se prepara para correr y a mitad de la carrera se devuelve. A usted no tiene ni siquiera premio de consolación. Aquí no hay premio de consolación. Aquí se salva o se pierde. En el contexto bíblico no hay purgatorio. Que usted dice que si no se salvó está en el medio. A ver quién nos saque de allí. Eso no existe. ¿Usted llega o no llega? Y hay gente que lamentablemente, como le dice Lucas 13, el que llegó tarde, le pregunto, ¿aprovechó el tiempo o lo perdió? Lo perdió, ¿por qué? Porque mientras estaba buscando a Cristo, nunca se dio cuenta que había una forma para llegar y a tiempo. Hay gente, mi querido amigo, que lo que está es perdiendo el tiempo en su vida cristiana porque cree que quiere seguir en ella con sus pecados y con sus pecados no va a alcanzar la meta. Está perdiendo el tiempo si no se entrega y busca perdón de Dios. Por razón Jesús dijo, hey, si no te arrepientes, ¿qué importa? Como quiera vas a perecer con los que mueren. Sí, Señor. Sí, Señor. Por eso termina él diciendo, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de mal manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo, ¿qué dice? Mi cuerpo. ¿Qué es lo que golpea? Tu cuerpo. O a otro hermano. Sí, tú tienes que correr, tú tienes que salvarte, tú estás en pecado, tú eres demasiado pecador, tú estás mal, aquí nadie se salva, aquí todo el mundo está mal. No, mi querido amigo, es usted mismo que tiene que golpearse con esa pregunta. Sí, Señor. Deje que cada quien corra y fájese con su carrera usted. Por eso el texto dice, ¿qué dice? Sino que Golpeo mi cuerpo y lo pongo en ¿qué? servidumbre. ¿Qué es lo que pone en servidumbre? Su propio cuerpo, no sea que habiendo, ¿qué dice? Sido heraldo para otros, yo mismo que, creo que está diciendo Pablo, yo tengo que, aunque yo predique el evangelio y haga todo lo que haga y haya formado toda la iglesia que formé, si yo no me esfuerzo y lucho contra mí mismo y que Dios y vencer mis malos hábitos, mis malas pasiones, mis pecados y no me subyugo yo mismo, todo lo que hice fue perder el tiempo para mí. O si mucha gente se salvó, pero yo perdí mi tiempo porque me voy a perder, dice Pablo. O sea, yo no quiero quedarme fuera, dice él. Carajo, Sí, Señor. Sí, Señor. Por eso que usted ve que en el capítulo 10 entra la historia de Israel, ¿sí o no? De cómo todos ellos comieron el maná, todos ellos pasaron por el agua, bebieron la piedra, pero de ninguno se agradó Dios. ¿Usted está entendiendo el contexto? Oh, sí, ellos fueron religiosos y comieron con Cristo, y Cristo les dio de comida, pero se perdieron.
Y el texto termina diciendo, capítulo 10 de 1 de Corintios, que ya no hay tiempo para leerlo todo, será otro día. El texto termina diciendo, escuche bien, versículo 6 de 1 Corintios 10:6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos como cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Dice, sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni cayeron en un día 23,000. Está hablando de cuando adoraron al ídolo, ¿verdad? Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuremos, ni qué dice, ni murmuremos. A la gente se le olvida, se le brinca por encima. Ni murmuremos como algunos de ellos, como por costumbre. Sí, porque el que le gusta chismear está corriendo la carrera de balde. El que le gusta murmurar y criticar está corriendo de balde, porque ese pecado le va a evitar que alcance la meta de la salvación. Ay, cuánta gente que le gusta eso. El diablo es astuto. Entonces dice que ni murmuremos, ¿qué dice? Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano de qué. Todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en este qué. Oh, mi querido amigo, lo que estamos predicando, ¿verdad? Presente, es para hoy. Si usted no corre sin pecado, la carrera no va a alcanzar la meta. No va a poder lograr salvación en pecados. Tiene que ser fiel a Dios. Amén. Por eso dice que el texto. Así que el que piensa estar firme, tenemos que estudiar ese versículo un día con más tiempo. Porque ¿saben qué? Hay mucha gente que le está pasando como Israel. Se cree firme sin saber que está en el piso. ¿Pensaba Israel que estaba firme? Sí, porque comieron del pan, bebieron del agua, Dios los sacó, Dios me ama, nosotros somos el pueblo de Dios. Pensaban que estaban firmes y se creían más santos que todo el mundo. Nosotros somos la bendición grande del mundo, nosotros somos el pueblo de Dios, y estaban en pecado. Hoy hay gente todavía en la iglesia que se cree que son más santos que todo el mundo. Y yo me lamento, ¿sabe por qué? Porque a veces pensamos que somos santos porque no nos vemos a nosotros mismos. Y Dios nos permite que veamos a nosotros mismos, nuestro carácter, aún cuando discutimos hasta del mismo Dios. Aún hasta cuando discutimos el mismo Dios, nuestro carácter aflora. Y mientras yo sigo defendiendo lo que supuestamente Dios dice, Dios me está enseñando que realmente yo no estoy bien con Él, porque mi carácter enseña cosas diferentes. Que mientras intentamos hasta defender a Dios, nuestro carácter aflora y nos enseña que nosotros realmente no tenemos que defender nada, porque nosotros no estamos viviendo de acuerdo a como Dios dice, anyways. Entonces dice que piensa estar firme. Mire que qué. No está diciendo que para estar firme tiene que mirar que no caiga. Está diciendo, si tú te crees que tú eres santo y firme, procura de no caer. Termino entonces leyéndole algo que dice hecho los apóstoles de esa historia, y ahí termino. Escuche bien. Dice ella: la palabra de amonestación del apóstol a la iglesia de los Corintios, Hechos de los Apóstoles, página 255, nos enseña muy bien lo que está diciendo el contexto. Dice: la palabra de amonestación de los apóstoles a la iglesia de Corintios se aplica a todo tiempo y conviene especialmente a nuestros días, dice él. Por idolatría, él no se refería solamente a la adoración de ídolos. El capítulo 10 termina, ¿verdad? Que no seamos idólatras como ellos. El llamamiento a una nueva norma alta, a una norma más alta. Llamamiento a una norma más alta, 255. Repito, la palabra de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplica a todo tiempo y conviene especialmente a nuestros días. Por idolatría, él no se refería solamente a la adoración de ídolos como lo hizo Israel,
sino al servicio propio. ¿Te escuchó? Aquel que se sirve a sí mismo es idólatra, dice la Biblia. Al amor, a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y pasiones, eso es idolatría, dice ella. Una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la verdad, eso es idolatría. ¿Y cuánta gente se jacta de que sabe? Y lo vemos discutiendo todo el tiempo lo que sabe y su vida no cambia. Idólatras de lo que conocen, no de la Biblia, sino de lo que ellos creen que saben. Dice ya que una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la verdad, no hace cristiano a ningún hombre. Una religión que trata solamente de agradar a los ojos, a los oídos o al gusto, o que sanciona la complacencia propia, no es la religión de Cristo. Eso es idolatría. Me hicieron silencio. Por eso, Pablo, cuando habla de despojarnos del peso que nos asedia, dice ella en el tomo 7.1a que eso es despojarnos de nuestros malos hábitos. Luchar contra los malos hábitos que tenemos, malos pensamientos, despojarnos de las bajas pasiones, dejar de criticar, de señalar, de juzgar. Y está hablando de que eso es lo que tenemos que hacer si queremos alcanzar la meta de salvación, porque ya no depende de Dios. Ya Dios hizo su plan y decidió que un día se acaba el plan y que tiene la meta, darle salvación al que está en Cristo. Pero mi querido amigo, no nos dejemos engañar. Acuérdese que en el santuario terrenal se simbolizaba el negocio de que cuando el pecador entraba al atrio, dejaba el cordero allí y se iba, y por fe tenía que confiar en que sus pecados eran perdonados, pero él tenía que irse otra vez para atrás, pero a vivir fiel a Dios. Mientras Cristo intercede por nosotros en el cielo, intercede por los fieles. Por eso le pregunté al principio y termino la pregunta: ¿será verdad que nosotros le estamos poniendo a Dios atención como se debe? ¿Será verdad que realmente le estamos poniendo atención a Dios? No crea que usted le está poniendo atención a Dios porque es religioso. Usted tiene que ser fiel a Dios y realmente le pone atención a Él. Puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.